Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Esta es la tercera y la última vez que estamos en esta dinámica. Yo soy el doctor Jaime Galindo Uribe, estoy a sus órdenes en el Departamento de Cardiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La pregunta que va a ser el desarrollo del tema el día de hoy es: ¿cómo debe evaluarse un paciente con hipertensión arterial sistémica? La regla número uno de ustedes conocida y es básica, es que la hipertensión arterial sistémica inicialmente es asintomática. Si no le tomamos la presión al paciente, nunca lo vamos a detectar. El paciente no va a tener síntomas. ¿A quién se recomienda efectuarle un tamizaje? Pues aquellos que tienen sobrepeso, obesidad. Todo paciente que va a una consulta por una faringoamigdalitis, por una diarrea, debe de revisarse la presión arterial, es parte de la exploración física. Acuérdense de la frase: el doctor ni la presión me tomó. Y eso tiene más significado cuando hablemos de los pacientes que son en realidad falsos hipertensos, en los que sabemos que tienen una respuesta reactora o reactiva. Durante la exploración van a tener alta la presión, pero en realidad no son pacientes hipertensos. Debemos de tomarles a ellos también la presión arterial por actitud, doctores. El paciente que tiene sedentarismo, que no realiza actividad física, pacientes que tienen otros factores de riesgo cardiovascular conocidos, todos los hombres mayores de 30 años y las mujeres mayores de 35 años deberían de ir a revisión a un centro de salud a tomarse la presión, solamente para detectar a tiempo a gente que padece esta enfermedad y que pueden cambiarle el curso de su evolución natural y complicaciones. Los puntos que debemos de tener de la A a la Z es una historia clínica completa, una exploración física dirigida. Lo ideal es que sea completa, pero a los tiempos a los que luego nos vemos sujetos para explorar un paciente debe ser dirigida. La toma de tensión arterial elevada, vamos a hablar de eso. El electrocardiograma en reposo, la teleradiografía de tórax, los laboratorios también más dirigidos a aquellos órganos que son los que padecen el daño órgano blanco, y la realización de estudios ya más avanzados como son el monitoreo ambulatorio de presión arterial y unas palabras breves de la presión aórtica central, una nueva herramienta para evaluación de estos pacientes. En relación a la historia clínica completa, lo más relevante es si el paciente tiene historia familiar de hipertensión arterial sistémica en su familia, los hábitos que tenga en dieta, qué tipo de dieta lleva y obviamente buscar si tiene una dieta de alto consumo de sal. Aquí hay que recordar de alimentos que no consideramos salados, cualquier queso, por ejemplo, que no sea queso panela o queso cottage, tiene un alto contenido en sal. Todos los embutidos, todo lo rico, en resumen, podría tener un alto contenido en sal. Algunos aderezos, la salsa soya, el jugo Maggi, los cuadritos de consomé para preparar el caldo tienen un alto contenido en sal también. Hay que preguntarle al paciente de manera dirigida sus hábitos de sueño, si duerme poco, si se desvela, si tiene síntomas durante la noche que pudieran traducirnos que el paciente tiene algún trastorno del sueño. Todo esto impacta en la hipertensión arterial. La capacidad funcional, un paciente que es un buen deportista, pero que acude a consulta porque ha reducido su capacidad funcional y de manera no explicada, aunque sea
un hombre muy sano, delgado, deportista, avanza en edad y la edad es el principal factor de riesgo para padecer hipertensión arterial sistémica. La búsqueda de otros factores de riesgo cardiovascular sabemos que tiene un efecto sinérgico exponencial en padecer eventos cardiovasculares y se le debe de hacer conocer al paciente para no solamente tratar la presión arterial elevada, sino los otros factores de riesgo cardiovascular. Y, por supuesto, ver qué actividad física está practicando y si no, decirle cuál es la necesidad mínima, que es la recomendación que ya vimos en la charla de prevención primaria. La exploración física dirigida, sin comentar la toma de tensión arterial, es el encontrar a la auscultación de los ruidos cardíacos la presencia de un S4 o galope auricular o un S3 o galope ventricular, lo cual implicaría mayor rigidez y mayor presión en las cavidades y en su llenado, en las presiones de llenado. Si hay un levantamiento sostenido del ápex, es muy característico ese levantamiento, pues ya nos habla de una etapa de cardiopatía hipertensiva donde ya hay incremento en la masa ventricular, un desplazamiento hacia la izquierda, fuera de la línea medio clavicular, también sugiere este desplazamiento que tenga incremento en la masa ventricular izquierda. La evaluación del fondo del ojo para buscar cambios que comentamos en la charla pasada de retinopatía. La presencia de soplos cardíacos o arteriales de cualquier arteria hasta detrás del ojo, en el cuello, en el abdomen, que puede ser de la aorta, puede ser una renal, hay que buscarlo de manera intencionada y también las ilíacas. Esto para detectar a la gente o a los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular desarrollada. La toma de tensión en el consultorio, pues evidentemente que los que merecen la mayor atención y seguimiento son los que tienen tensión arterial elevada. Ya vimos en nuestra charla pasada que hay gente que tiene tensión arterial normal en la evaluación en el consultorio y que en realidad son hipertensos. Son los hipertensos que llamamos enmascarados, no diagnosticados, y porque nunca son diagnosticados ni tratados, son los que tienen mayor evento cardiovascular cerebral y cardíaco. Una vez que encontramos que la presión está elevada, tenemos que analizar cuál es la respuesta durante las consecutivas tomas de presión arterial durante el breve momento que exploramos al paciente, que puede ir de un lapso de 10 a 20 minutos. Se le debe tomar la presión arterial en ambos brazos, se le debe tomar en 3 posiciones, en decúbito, en sedestación, de pie, y esto como un super tip que les puedo dar yo en esta charla, tomarle la presión arterial en las piernas, si se puede auscultar adelante y si no nada más la presión palpatoria, que estaría muy cercana a la sistólica auscultatoria, no es exactamente la misma, pero así como luego hemos visto que toman en la presión arterial solo tocando el pulso y terminan hasta dando un rango de presión diastólica, pues eso es falso. Exclusivamente se acerca, no es igual, a la presión sistólica que veríamos en el Doppler, con un dispositivo Doppler, o en los ruidos de Korotkov, cuando escuchamos ese ruido que implica la presión arterial sistólica. Si ustedes hacen eso en el consultorio, van a detectar mucha enfermedad cardiovascular subclínica, mucha enfermedad arterial de miembros inferiores, mucha enfermedad aortoilíaca. La tensión arterial persistentemente elevada en el consultorio en una sola visita amerita una segunda evaluación en otro momento, otro día, otra hora, otra situación incluso familiar, personal del paciente, y haciendo las comparaciones
tanto de la respuesta en una sola consulta como en las consultas subsecuentes, podemos llegar a sospechar y detectar qué pacientes son verdaderos hipertensos y falsos hipertensos. Como sabemos, esto solamente se puede saber con el mapa, con certeza. La tensión arterial, que tiene un descenso importante en el consultorio, en las siguientes tomas, yo incluso le digo a los pacientes, porque siempre te preguntan, ¿cuánto tengo? Esa primera toma siempre les digo, tiene tanto, pero esta es de chocolate. Y luego les hago plática, los distraigo, les pregunto de viajes, les pregunto de su familia y sigo haciendo tomas en diversas posiciones y ahí me doy cuenta con el tiempo cuál es la respuesta clínica de la presión arterial. Y eso nos ayuda mucho a detectar a los reactores. Y si esa es nuestra sospecha clínica, por supuesto, documentarlo y es una indicación para realizar un mapa que es la certeza absoluta de cómo está nuestro paciente. Si el paciente tiene presión arterial normal en el consultorio, y así es en todas las evaluaciones, pero no checa algo más en la exploración, que puede ser el electro, puede ser la placa de tórax, puede ser los hallazgos a la palpación del área precordial. Ahí tendríamos ya con una sospecha dirigida que hacerle un mapa al paciente y ver si no tiene un cuadro de hipertensión enmascarada, lo cual lo ubica en alto riesgo de eventos cardiovasculares. El electrocardiograma en reposo es de baja sensibilidad. Si encontramos aumento en el voltaje, los complejos QRS, pues valorar el tórax, si es un tórax longilíneo, con poca grasa, con un diámetro antero-posterior de las precordiales muy disminuido y pegado hacia el miocardio. Entonces, ese alto voltaje probablemente no sea por hipertrofia, sino sea por las características del tórax del paciente. Hay cambios que no están en relación a la impedancia del tórax, sino hallazgos como la sobrecarga sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, que son cambios más característicos de daño crónico y aumento de presión y ya de fenómenos de remodelación en el ventrículo izquierdo adaptativos para poder trabajar ese motor a alta presión. Podemos ver en el electro también crecimiento auricular izquierdo, y si ya no alcanzamos a ver ondas PES porque ya se dilató tanto y se dañó tanto la aurícula que ya estamos ante una arritmia relacionada a una cardiopatía hipertensiva, podemos encontrar flóter auricular o fibrilación auricular, y entonces ya estamos hablando de una etapa más avanzada de remodelación eléctrica en el ventrículo, y entonces ese paciente pues ya lleva más tiempo expuesto a hipertensión arterial sistémica. Quiero comentarles, y aprovecho este punto para decirles que también hay estudios de electrocardiograma de esfuerzo, o sea, la prueba de esfuerzo en banda, el electrocardiograma en banda. No importa el protocolo que usemos, en la etapa inicial, cuando el paciente no está haciendo mucho esfuerzo y está reclutando capilares, no es anormal que en esa primera etapa incluso veamos un descenso de la presión arterial a la basal que tenía el paciente. Pero conforme va haciendo más esfuerzo el paciente y tiene más descarga adrenérgica, podemos llegar a observar lo que llamamos como respuesta hipertensiva al ejercicio. Solamente el 30% de esos pacientes son verdaderos hipertensos y el 70% no. Puede ser una descarga adrenérgica exagerada en una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio y que es sedentario, pero 1 de 3 pacientes sí va a ser un hipertenso de closet y tenemos que ir a buscarlo de manera intencionada, sobre todo si tiene
una exploración, una historia clínica o un fenotipo compatible de los que hemos comentado anteriormente para padecer hipertensión arterial sistémica. Aquí vemos un ejemplo del electrocardiograma de un paciente que todavía se mantiene rítmico, pero se observa un alto voltaje en las derivaciones del plano horizontal o precordiales, y no solamente vemos el alto voltaje, porque esto podría ser el electrocardiograma de un paciente con un tórax longilíneo, y no, porque si ven ABL y ven ABF, la punta del corazón está desviada hacia arriba, es un core punta arriba. ABL está positivo, ABF está negativo, entonces un tórax longilíneo nos da exactamente el patrón contrario, ABL negativo, ABF positivo, y eso sí apoyaría más que fuera un corazón en gota o un corazón punta abajo o vertical del tórax longilíneo. Más allá de eso, podemos ver de B4 a B6 y también en la cara lateral alta en D1 y ABL, como el ST tiene este cambio característico de la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, que es un fenómeno de mala irrigación endocárdica, de cambios donde ya la masa ventricular está aumentada y esas arterias coronarias epicárdicas se quedan cortas para irrigar todo el endocardio del ventrículo izquierdo, y da ese patrón que vemos en este electrocardiograma con un descenso lento y un ascenso rápido. Se ve claramente en esta de B4 a B6, de 1 a BL, como después del QRS hay un ST con un descenso lento y un ascenso rápido, característica de la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. La teleradiografía de tórax es un estudio barato, implica poca radiación para el paciente, es un estudio disponible para muchos lugares que dan servicios de salud. Vamos a buscar de manera intencionada cardiomegalia, una silueta cardíaca que rebasa la línea medio clavicular, que tenga un índice cardiotorácico incrementado y, aunque no supera la placa de tórax, a un ecocardiograma. Es parte de la exploración física el realizarlo y es de bajo costo, repito. Vamos a apreciar la punta del ventrículo izquierdo redondeada y elevada, un perfil izquierdo aumentado de tamaño. Podemos llegar a apreciar también calcificaciones arteriales, el trayecto de arterias calcificados, incluyendo las coronarias, lo cual nos hablaría de enfermedad cardiovascular ya desarrollada, y si la etiología es hipertensiva, pues ya lleva años de exposición a la presión arterial elevada y sin control. En esta placa apreciamos que se trata de la placa de una mujer que tiene un corazón con un incremento en la silueta, rebasa claramente la línea medio clavicular, y lo que llama la atención es un ventrículo izquierdo muy redondito en la parte terminal, hacia lo que sería la parte del seno costo diafragmático del lado izquierdo. Se aprecia una imagen triangular, eso es grasa epicárdica. Nosotros tenemos que solamente fijarnos en la continuidad del contorno izquierdo del ventrículo, el cual se ve redondeado, aumentado de volumen y elevado. Esta es la imagen característica por placa de hipertrofia ventricular izquierdo. Si ustedes tienen una imagen así, no deben de hacer el diagnóstico ya con esto, tienen que hacer un estudio que pueda medir de manera cuantitativa, aunque sea un pleonasmo, de forma cuantitativa debemos de saber cuál es la masa ventricular izquierdo y saber los valores de la masa ventricular izquierdo para hombres y para mujeres. Normalmente en el reporte de ecocardiograma o de resonancia magnética nos van a anotar cuáles son los parámetros normales para cualquiera de los dos sexos y saber si tiene incrementado o no la masa ventricular izquierda. Estos son cambios que también hablan de años de exposición a
presión arterial elevada, entonces no es un hipertenso que esté empezando apenas con cambios. En relación a los laboratorios, por supuesto que lo ideal es tener todos los laboratorios posibles, pero en los que nos debemos de centrar en el contexto de un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica es en la creatinina, en el examen general de orina, principalmente en la presencia o ausencia de albuminuria, y buscar otras comorbilidades en los exámenes como son la glucemia, los lípidos o marcadores de inflamación como la proteína C reactiva ultrasensible que nos habla de daño endotelial, y si no tiene otro factor de riesgo el paciente muy probablemente la tiene elevada solamente por hipertensión arterial sistémica. Entonces tampoco tenemos que hacer el gran gasto en laboratorios, o el paciente no tiene que hacer el gran gasto en laboratorios para saber en dónde está parado en relación a su hipertensión arterial. El monitoreo ambulatorio de presión arterial, estándar de oro para evaluación y diagnóstico del hipertenso. No solamente es para diagnosticarlo, es para darle seguimiento. El monitoreo ambulatorio de presión arterial, doctores, también les va a permitir evitar la sobremedicación de sus pacientes. Muchas veces el paciente ya tiene síntomas de bajo gasto, pero son porque se nos pasaron las cucharadas y hay que ajustar el tratamiento, o porque no ocupa antihipertensivo todo el día, sino en una parte del día en particular. Va a detectar a los pseudohipertensos y también va a detectar a los hipertensos enmascarados. Las formas de riesgo más elevados detectados por mapa son los que tienen, además de los hipertensos enmascarados, claro, son los que tienen presión de pulso periférica elevada, los que tienen pérdida del ciclo circadiano o incluso los que tienen ascenso nocturno de la tensión arterial. Estos pacientes tienen alto riesgo de tener un EBC hemorrágico en la noche. Aquí vemos una gráfica característica de un mapa. En la zona blanca es la zona que corresponde a que el paciente refirió que estuvo despierto. La zona gris es la zona que el paciente refirió que estuvo dormido. Esta buena mujer, este es el mapa de una mujer, como pueden ver, se paró tardecito, 10 de la mañana, pero lo que sí llama la atención, teniendo ahí en la línea continua, en 135, el límite superior sistólico y en 120 el límite superior sistólico, el primero de día, el segundo nocturno. Lo que llama la atención notablemente es cómo la mayor parte de las tomas, pero la mayor parte está en rangos de hipotensión. Todas las tomas que ustedes ven elevadas y que rebasan esa línea punteada lo hacen de manera aislada, no es una cosa continua. Lo que vemos entre las 16 y 18 horas, que son 3 tomas elevadas, sería algo más relacionado a un paciente verdadero hipertenso. Pero este hipertenso, entre comillas, porque ese fue el motivo de la consulta, esta hipertensa, perdón, que se decretó hipertensa y se dijo hipertensa, como pueden ver, en realidad lo que tiene son tomas bajas. Y este patrón de picos aislados, de tomas altas, es el característico de un paciente que tiene hipertensión reactiva, cuando en realidad su problema es que anda arrastrando la cobija todo el día, y no se diga la noche, cuando ya no está presente su costal, ya no está presente los fantasmas que la atormentan, y ya se fue. Podemos ver cómo la presión está realmente tendiente a ser baja. Esto se va a cuantificar, obviamente. Vamos a tener promedios, TEAs máximas, TEAs mínimas, y aunque no lo crean, hay gente que desconoce la interpretación del mapa, y aquí, por ejemplo,
su TA máxima fue de 189, 165 a las 8:22 de la noche. Cualquiera que vea eso diga, está súper descontrolada, súbele más los fármacos. Pero nadie le da importancia a que también a las 12 del día tuvo 47 sobre 22 milímetros de mercurio. Por eso cobra relevancia saber los promedios y son el principal parámetro que se mide en el mapa. El promedio de esta paciente de día y de noche es de 95,55, de la etapa que estuvo despierta es de 102,60, de la etapa que estuvo dormida es de 81,41. Aquí también vamos a ver el parámetro que se llama variabilidad de la tensión arterial, que está representado en la última columna como desvío, que es la desviación estándar de las tomas, y el paciente no debe de tener una desviación mayor a 15. Aquí vemos que el desvío durante la etapa de vigilia es de 26 y 28 sistólica y diastólica respectivamente, y cuando ya se duerme tiene 13 y 17. Llama la atención la gran diferencia en esta desviación estándar. Aquí lo que vemos claramente es un aumento de la variabilidad de la tensión arterial cuando la paciente está despierta y cifras más normales cuando ya está dormida. Esto nos habla de un componente reactivo diurno y este es otro parámetro que apoya que la paciente en realidad lo que está padeciendo son presiones normales bajas o bajas y un componente reactor diurno, y así es como nosotros podemos detectar a estos pacientes. Además nos valemos del porcentaje de valores por arriba de lo normal o carga hipertensiva. Esta no debe de ser mayor al 20% de las tomas de presión arterial, no deben de estar por arriba de eso. Y aquí en las tomas de la paciente vemos de sistólicas despierta y diastólicas 12 y 16%, no tiene carga hipertensiva en el día, y dormida tiene 5 y 5%, no tiene carga tampoco hipertensiva nocturna. Este es el segundo parámetro en importancia después de los promedios de presión arterial para darle una connotación a la paciente. Hay gente que tiene promedios normales, pero carga hipertensiva elevada. Esos pacientes no tienen una hipertensión tan peligrosa y con tanto riesgo de daño órgano blanco, pero no son pacientes sanos. Deben de hacer ejercicio, deben de hacer dieta, y solamente si en las evaluaciones ulteriores no baja la carga hipertensiva, se podría plantear darle un tratamiento antihipertensivo muy suavecito en monoterapia a dosis bajas. La presión aórtica central, y les comento dos diapositivas al respecto, para los centros que tenemos clínica de hipertensión, que tenemos un grupo cardiológico que conocemos de hipertensión arterial, pues nos aporta el saber qué tan rígidos tiene las arterias el paciente. Este estudio nos habla de rigidez arterial. Eso lo hacemos a través de varios parámetros y básicamente lo que podemos ver en la gráfica de la parte inferior izquierda, que son de colores, color azul, verde y rojo, vemos que una arteria elástica recibe un primer golpe, la aorta, de la sangre que vacía el ventrículo, y esta viaja a través de todo el árbol arterial, llega a las arteriolas de tercero y cuarto orden y ahí rebota y regresa hacia la aorta. Esta segunda onda es la que vemos en color verde, y lo normal cuando la arteria tiene distensibilidad y está elástica es que estén separadas las gráficas. Sin embargo, como vemos en la gráfica de abajo a la derecha, cuando las curvas se acercan y el tiempo que le tarda esta onda refleja en regresar a la aorta es de menor tiempo, vemos que son vasos más rígidos, más endurecidos, no necesariamente calcificados, pero sí son vasos que tienen menos distensibilidad
Y no solamente la pared de la aorta, estamos hablando de las paredes de las arteriolas de tercero y cuarto orden. Esto es un parámetro que sabemos bien que está relacionado a más eventos cardiovasculares. La presión aórtica central también nos permite hacer un cálculo de nuestra edad interna, nuestra edad vascular, es decir, nuestro envejecimiento interno, y gente que tiene 30 años de edad puede tener 42 años de edad vascular, y es gente que por dentro está más envejecido de lo que parece por fuera. La presión aórtica central es un factor de riesgo independiente para detectar a pacientes que van a presentar algún evento cerebral o coronario mayor. Y en este estudio, que es un clásico, el estudio Strong Heart, de más de 2,000 participantes y con un seguimiento de más de 5 años, vemos que los que tenían en el último cuartil los valores más elevados de presión aórtica central tenían mayor riesgo de presentar eventos cerebrales y coronarios. La presión aórtica central de más de 50 milímetros de mercurio es que todos buscamos una cifra, y lo que se ha visto es que arriba de 50 milímetros de mercurio se disparan los eventos cardiovasculares y el riesgo. Por último, ustedes tienen una charla exclusivamente de hipertensión resistente con la doctora Margarita Fernández, pero pues en la evaluación del paciente hipertenso de pie, de diario, van a encontrar pacientes que no tienen control pese al tratamiento farmacológico. Siendo estrictos en la definición, el tratamiento debe de incluir un diurético en los antihipertensivos y tener otros 2 medicamentos antihipertensivos. En estos pacientes que no hay control de su presión arterial, ya sea en las evaluaciones en el consultorio o los que tengan acceso a mapa, debe de buscarse de manera intencionada una causa secundaria. La mitad de estos pacientes van a tener apnea obstructiva del sueño y los demás van a tener otras causas. Hay que ver el grupo etario, si es un adulto mayor que debutó ya tarde con hipertensión y no se controla, es muy probable que tenga enfermedad aórtica y de renales oclusiva con placas de ateroma que le están comprometiendo la irrigación de los riñones. Y por supuesto que como sí le escucharon ustedes el abdomen, lo van a sospechar. Y ahí les pido que revisen la conferencia de la doctora Margarita Fernández, que va a hablarles expresamente de este punto. Ok, doctores, yo considero que esto es la manera en que se debe de evaluar un paciente hipertenso. Obviamente que en los seguimientos en la consulta, de la A a la Z, tienen que reforzar dieta, actividad física, medidas no farmacológicas, ver que las esté haciendo el paciente, y al último, y por supuesto, si tiene indicación, tratamiento farmacológico. Es mucho más importante, impacta más las medidas no farmacológicas que un fármaco que luego en la consulta privada pensamos que justifica una receta con el nombre de una medicina los honorarios de esa consulta. Yo quedo a sus órdenes, estoy aquí en el Instituto de Nutrición y ha sido un honor estar aquí con ustedes en este proyecto del Instituto de Salud Pública y que ha coordinado la doctora Ivette muy bien, y a la cual le agradezco que me haya invitado a participar.